Este domingo al mediodía, el Papa Francisco, después de haber terminado sus ejercicios cuaresmales, invitó a los miles de fieles que le esperaban en la Plaza de San Pedro a seguir cada día la voz de Dios Padre dirigida a Pedro, Santiago y Juan en el Monte de la Transfiguración. Para escuchar a Jesús, dijo, es necesario estar cerca de Él, seguirlo como lo hacía la gente de su tiempo. Escuchemos a continuación las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, el Evangelio nos presenta el evento de la Transfiguración. Es la segunda etapa del camino cuaresmal. La primera, las tentaciones en el desierto, el domingo pasado, y la segunda, la Transfiguración. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. La montaña, en la Biblia, representa el lugar de la cercanía con Dios y del encuentro íntimo con Él. El lugar de la oración, donde estar ante la presencia del Señor. Allá arriba, en la montaña, Jesús se presenta a los tres discípulos transfigurado, luminoso, bellísimo. Y luego aparecen Moisés y Elías, que conversan con él. Su rostro es tan resplandeciente y sus vestiduras tan blancas que Pedro queda deslumbrado, tanto que quiere quedarse allí, casi como para detener ese momento. Enseguida resuena desde lo alto la voz del Padre, que proclama a Jesús como su Hijo predilecto, diciendo, escúchenlo. Esta parola es importante. Nuestro Padre, que dijo a estos apóstoles y dice también a nosotros, escuchen a Jesús, porque es mi Hijo predilecto. Tengamos esta semana esta palabra en la cabeza y en el corazón. Escuchen a Jesús. Y esto no lo dice el Papa, lo dice Dios Padre. A todos, a mí, a ustedes, a todos, a todos. Es como una ayuda para ir adelante por el camino de la Cuaresma. Escuchen a Jesús, no lo olviden. Es muy importante esta invitación del Padre. Nosotros, discípulos de Jesús, estamos llamados a ser personas que escuchan su voz y se toman en serio sus palabras. Para escuchar a Jesús es necesario estar cerca de Él, seguirlo, como hacían las multitudes del Evangelio, que lo reconocían por las calles de Palestina. Jesús no tenía una cátedra o un púlpito fijo, sino que era un maestro itinerante que proponía sus enseñanzas, que eran las enseñanzas que le había dado el Padre, a lo largo de las calles, recorriendo distancias no siempre previsibles y a veces algo incómodas. Seguir a Jesús para escucharlo. Pero también escuchamos a Jesús en su palabra escrita, en el Evangelio. Les hago una pregunta. ¿Ustedes leen todos los días un pasaje del Evangelio? Sí, no, sí, no. Mitad y mitad. Algunos sí, algunos no. Pero es importante. Ustedes leen el Evangelio. Es algo bueno. Es una cosa buena tener un pequeño Evangelio, pequeño, y llevarlo con nosotros en el bolsillo, en la cartera,
y leer un pequeño pasaje en cualquier momento de la jornada. En cualquier momento de la jornada yo tomo del bolsillo el Evangelio y leo algo, un pequeño pasaje. Y ahí es Jesús que nos habla en el Evangelio. Piensa en esto. No es difícil, ni siquiera necesario que sean los 4. Uno de los Evangelios, pequeñito, con nosotros. Siempre el Evangelio con nosotros, porque es la palabra de Jesús para poder escucharlo. De este episodio de la Transfiguración, quisiera señalar 2 elementos significativos que sintetizo en 2 palabras: subida y bajada. Tenemos necesidad de apartarnos en un espacio de silencio, de subir a la montaña, para reencontrarnos con nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor. Esto lo hacemos en la oración. No podemos permanecer siempre allí. El encuentro con Dios en la oración nos impulsa nuevamente a bajar de la montaña y a volver hacia abajo, a la llanura, donde nos encontramos con muchos hermanos abrumados por fatigas, enfermedades, injusticias, ignorancia, pobreza material y espiritual. A estos hermanos nuestros que están en dificultad, estamos llamados a brindarles los frutos de la experiencia que hemos vivido con Dios, compartiendo con ellos la gracia recibida. Y esto es curioso. Cuando nosotros sentimos la palabra de Jesús, escuchamos la palabra de Jesús y la tenemos en el corazón, esa palabra crece. ¿Y saben cómo crece? Dándola al otro. La palabra de Cristo en nosotros crece cuando la proclamamos, cuando nosotros la damos a los demás. Y esta es la vida cristiana. Es una misión para toda la iglesia, para todos los bautizados, para todos nosotros. Escuchar a Jesús y ofrecerlo a los demás. No se olviden, esta semana, escuchen a Jesús y piensen lo del Evangelio. ¿Lo harán? Harán eso. Después, el próximo domingo me dirán si han hecho esto de tener un pequeño evangelio en el bolsillo o en la cartera para leer un pequeño pasaje en el día. Y ahora dirijámonos a nuestra Madre María y encomendémonos a su guía para proseguir con fe y generosidad este itinerario de la Cuaresma, aprendiendo un poco más a subir con la oración y a escuchar a Jesús, y a bajar con la caridad fraterna, anunciando a Jesús. Al finalizar el rezo del Ángelus, dedicó unas palabras a la comunidad Papa Juan XXIII, que llevará a cabo un Via Crucis el viernes en Roma por las víctimas de la trata de personas, y pidió orar por los pasajeros y tripulación del avión malayo perdido en días pasados. Una palabra va a la comunidad Papa Juan XXIII, fundada por el padre Oreste Benzi, que el viernes próximo, por la tarde, guiará por las calles del centro de Roma un especial Via Crucis por las mujeres víctimas de la trata. Son valientes estos. Les invito a recordar en la oración a los pasajeros y al equipo del avión de Malasia y a sus familiares. Estemos cerca de ellos en este difícil momento.